Tengan ustedes un saludo cordial de parte de los estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Queremos darles la bienvenida a las sesiones de podcast del Consultorio Jurídico Popular UATF, en los cuales tendremos invitados importantes del área del derecho, con los cuales hablaremos de temáticas relevantes en relación a nuestra área. Conversaremos de temas muy controversiales, esperando siempre llegar a la población en general, al público profesional y estudiantil, para que con el programa puedan aclarar sus dudas, como también ampliar el conocimiento del público en las diferentes sesiones mediante profesionales calificados en el área. Damos la bienvenida a todo el público, esperando que sea de gran ayuda para cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Muy buenas tardes, muy buenos días a la audiencia potosina que nos están mirando y a los estudiantes de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Mi nombre es Carlos. Este es el cuarto programa de podcast del Consultorio Jurídico Popular de la Universidad Autónoma Tomás Frías, que es una iniciativa de estudiantes de último año de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Bienvenido, Rodrigo. Un gusto saludarte, Carlos. Queremos comentarles a todos los que nos oyen y nos ven que nosotros somos un grupo de estudiantes universitarios de cuarto nivel, último nivel de la Universidad Autónoma Tomás Frías. El presente podcast nosotros tenemos como un objetivo de ilustrar a la población potosina, teniendo personalidades muy reconocidas en el ámbito potosino y también nacional, en el cual nosotros vamos a ilustrar a la sociedad en temas relacionados al ámbito que nos compete, el derecho. En este sentido, vamos a ampliar en diferentes programas el conocimiento de diferentes áreas. En el presente programa tenemos la invitación o el acompañamiento de un ilustre doctor Eduardo Maldonado. Un gusto saludarlo. Rodrigo, Carlos, un saludo cordial para todo el equipo y para quienes están viendo el programa. Gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Bueno, principalmente la idea del podcast es que nosotros podamos hacer como una charla amena para que no solo los estudiantes, que de alguna manera ya estamos un tanto entendidos en materia de derecho, en derechos humanos, en fin, en las diversas materias que nosotros solemos pasar, pero que también entiendan nuestra sociedad de a pie. Algunas personas que quizás nunca habían estado cerca de ámbitos judiciales, o tal vez en sí nunca han estado cerca del área del derecho, podríamos decir. Es por eso que nosotros nos vemos en esta tarea de que todas las personas puedan entenderlo y tengan una capacidad totalmente plena de poder defender sus derechos de la mejor manera posible. Y bueno, ya dicho esto, vamos a comenzar con una cuestionante que es bastante interesante y que seguro a mucha gente les va a interesar, que se trata más que todo en el ámbito de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos, doctor? Bueno, ante los horrores de la Primera Guerra Mundial, luego vino la Guerra Civil Española, inmediatamente luego la Segunda Guerra Mundial, es decir, el continente europeo quedó asolado. Hubo personas que vivieron todos esos acontecimientos. No debió quedar familia alguna que no haya tenido que lamentar a alguien que haya perdido en esas conflagraciones militares. Pero sin duda la Segunda Guerra Mundial revistió un carácter espeluznante, ¿no? El Holocausto, los campos de concentración nazi, la exterminación masiva de un colectivo humano por razones políticas, religiosas, ideológicas. El mundo está quedando horrorizado con armamento cada vez más moderno, la explosión de 2 bombas atómicas. Entonces, estremecida la sociedad y el mundo entero, una vez concluida la guerra, se decide configurar el nuevo escenario político mundial y se crea la Organización de Naciones Unidas en 1945. Pocos años después, en 1948, un 10 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas va a aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento fundante del derecho internacional de los derechos humanos. Y con esto son los estados, y esto es lo que tenemos que dejar muy clarito para la gente que nos está viendo y escuchando, quienes asumen la responsabilidad del respeto de los derechos humanos no somos nosotros, no es cada uno de nosotros, ¿no?
Los que asumen el respeto, la promoción, la defensa de los derechos humanos son los estados, como entes de personería jurídica, ¿no? Y entonces ante la comunidad de naciones. Entonces, al ser una responsabilidad de Estado, me parece que la definición más adecuada la da el catedrático español Francisco Laporta. Él dice: los derechos humanos son la moral política contemporánea. ¿Por qué moral? Porque estamos hablando de una estructura de valores que pretende reivindicar el ser humano. ¿Por qué política? Porque es frente al poder. ¿Y por qué contemporánea? Porque obedece a nuestros tiempos, ¿no? Entonces, la moral política contemporánea es una definición con la que yo convengo, que me parece traduce, resume y saca el sumum de la comprensión de lo que es la dinámica de los derechos humanos y cuya piedra angular es la dignidad humana. Entonces, cada Estado se compromete a entender que cada ser humano, independientemente del color de la piel, de sus creencias religiosas, de sus cuestiones políticas o ideológicas, todo ser humano es portador de esa llama, de esa flama que está ahí, ¿no?, en cada uno de nosotros, que es la dignidad humana. Entendiendo una vez que el Estado es fundamental para la protección de estos derechos, como sabemos, como estudiantes de Derecho, también debemos entender que en la sociedad el ser humano, la persona, es un elemento fundamental para el Estado, para la constitución del mismo. En este sentido, ¿qué hace el Estado para proteger su elemento fundamental de su constitución? ¿Qué hace para proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas? Y si el Estado defiende, ¿cuáles son los mecanismos internos que tiene del mismo? Aquí me gustaría recurrir un poco a la filosofía jurídica, ¿no? Y quizás podríamos tomar como referencia a dos extremos que son fundamentales para la comprensión de la construcción del Estado en la teoría política. Por una parte, Jean-Jacques Rousseau, ese ginebrés que ha de vivir toda su vida en Francia, y por el otro lado, Thomas Hobbes, el inglés. El primero de ellos va a decir que el hombre nace bueno y que es la sociedad la que se encarga de corromperlo, ¿no? Él dice que afloran en la sociedad, el hombre por su sentido gregario necesita interactuar, vivir en sociedad, y que por lo tanto es en esa dinámica que se van generando intereses económicos, intereses políticos, y con ello aflora el egoísmo de la gente, y por lo tanto el hombre se ve obligado a construir algo que atenúe estos impulsos egoístas, ¿no? Y por lo tanto permita regular la vida en sociedad, y ese algo es el Estado, ¿no? En cambio, Thomas Hobbes tiene un punto de partida completamente diferente. Él dice: el hombre es malo. Él da rienda suelta a su animalidad política. Él está llevado por instintos. Y el lenguaje que entiende el ser humano en convivencia con otros seres es el de la violencia, el de la fuerza. Por lo tanto, una sociedad conformada por seres violentos, hostiles, ¿no?, no puede dar nada bueno. Entonces tienen que crear algo que genere más miedo que los propios instintos de la animalidad política del ser humano. Y entonces tiene que crear algo que él denomina el leviatán, ese monstruo, ¿no?, que no es otro que el Estado. Miren, entonces desde dos perspectivas diferentes llegamos al mismo resultado, a la creación del Estado como un ente, ¿no?, que permita regular la convivencia humana. Ahora bien, el poder, lejos de convertirse en un instrumento que permitiría regular la convivencia humana en términos fraternales, lamentablemente el poder acaba teniendo una sed insaciable, una voracidad incontenible de cada vez más poder. Entonces, ahí aparece un instrumento maravilloso que es la Constitución Política del Estado. En la Constitución Política del Estado, lo que se pretende, ¿qué es? En la parte dogmática, ¿no?,
ahí estamos entrando en derecho constitucional, ¿no? Lo que pretendemos es establecer los derechos, los deberes, pero también las garantías constitucionales, ¿no? Para los ciudadanos. En cambio, por el otro lado, en la parte orgánica, estamos estructurando el Estado. La estructura y organización, primero funcional, luego económica, territorial del Estado. Entonces, así planteada la relación entre Estado y ciudadanía, y en el marco de los derechos humanos, el Estado tiene el deber ineludible de garantizar el cumplimiento de los deberes fundamentales. A esto que se llama en lenguaje constitucional, garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son los deberes del Estado para hacer realidad los derechos de la ciudadanía. ¿No? Pero bueno, suele suceder esto, no siempre. Hoy la experiencia, la historia nos está demostrando que se vulneran derechos humanos tanto en tiempos de dictadura como también en tiempos de democracia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer para defender los derechos humanos? Hasta 1998, que es cuando se crea la institución constitucional Defensor del Pueblo, que ahora se llama Defensoría del Pueblo, esta defensa, esta protección de los derechos humanos estaba en manos de la propia sociedad. Y ahí hay que reconocer el rol realmente meritorio de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, creada en 1976, ¿no? Ahí un puñado de personas, hombres y mujeres valientes, frente a la dictadura militar, están creando un espacio de concurrencia de la sociedad civil que se va a dar a la tarea de defender los derechos humanos. Y de hecho, ese año, ¿sí? Un poco tiempo después, al año siguiente, esos fundadores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en una noche de Nochebuena, el 24 de diciembre, ¿sí? Se van a someter a una huelga de hambre. 8 mujeres mineras, sacerdotes y otros activistas de derechos humanos. Eso sí que era tener valor civil. Luchar realmente frente a la dictadura, exigiéndole a la dictadura que vuelvan los exiliados, que se suelten a los detenidos políticos, ¿no? Que se restablezcan las garantías ciudadanas, que se convoque elecciones libres, justas, ¿no? Elecciones generales, que retorne la democracia al país. Eso sí era tener agallas. Entre esa gente hay que, yo creo, reconocer el mérito, por ejemplo, de doña Domitila Barrios de Churrara. Hay que reconocer al padre Luis Espinal Camps, el padre Javier Albó. Ellos estuvieron en ese piquete de huelga de hambre y entonces es justo tenerlo siempre en la memoria. Interesante, doctor. Sí, definitivamente. Lo que hemos notado, bueno, la percepción que yo he tenido acerca de esto es que las personas han exigido que también sean escuchadas. Han bloqueado, como usted lo dijo ante piquetes de huelga, que a lo mejor les ha dejado con su salud un tanto deteriorada. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Estado? Evita, bueno, actualmente también estamos viendo eso, de que están evitando de que esta clase de situaciones sean perceptibles para todos, que no estén pasando, que la gente haga oídos sordos o a la vista gorda de que estas cosas están pasando. Y esto va de lado a la libertad de expresión. Algo que nos podría comentar, doctor, acerca de la libertad de expresión. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué el Estado a veces recurre a eso? Vamos a hablar de la libertad de expresión, pero me gustaría, a propósito de la introducción que has hecho a tu pregunta, compartir lo siguiente. Se trata de procurar un equilibrio sano entre el poder político y la sociedad civil. Hace rato decía que el poder tiene una voracidad incontrolable de tener cada vez más poder, ¿no? Y eso hace a la naturaleza misma de la estructura, de la burocracia del poder. Y mucho más cuando hay la patología de quienes circunstancialmente detentan el poder y tienen
irrefrenablemente las ganas de seguir reproduciendo poder a cualquier costa. Entonces, ante eso, la sociedad tiene que saber equilibrar. Con seguridad el Estado, el poder, va a pretender adormecer a la sociedad civil, ¿no? Y si esto sucede, acaba asfixiándola. Por el otro lado, si la sociedad civil desborda a la estructura del Estado, de pronto estamos ante la inminencia de un escenario de caos, ¿no? Entonces hay que lograr un perfecto equilibrio. Por eso es que en una sociedad debe prevalecer el Estado de Derecho, que significa el imperio de la Constitución y las leyes, que significa la división de poderes, que significa una sociedad civil fortalecida en sus sindicatos, en sus juntas de padres, en sus juntas vecinales, en sus asociaciones, en sus mutuales, en sus gremios, ¿no? Una sociedad civil empoderada. Y el marco de respeto en el accionar de la función pública debe ser el cumplimiento de la ley, ¿no? Si hay estas condiciones, podemos alentar la esperanza de que tengamos un Estado de Derecho vigente. Y sin duda, un elemento central de ese Estado de Derecho es el que haya la libertad de expresión, ¿no? Hay que entender esto como parte de la libertad. ¿Y por qué no parte de la libertad? Porque la libertad tiene una serie de facetas. La libertad de circulación, la libertad de opinión, la libertad de creencia religiosa, ¿no? La libertad de expresión. Es decir, son diferentes facetas de la libertad. Aquí es bueno, creo, diferenciar, distinguir libertad de opinión de libertad de expresión. Cuando uno comparte en la familia a la hora de la comida y emite un criterio sobre lo que está pasando en el país, o de pronto está dando vueltas el pasaje Boulevard y está entre amigas, amigos y comparte lo que piensa, está expresando su libertad de opinión, está opinando, ¿sí? Pero cuando busca un canal que permita amplificar su opinión, está ante libertad de expresión. Por ejemplo, cuando en una radio, en un canal de televisión, de pronto dicen vamos a habilitar el teléfono, ¿no? O las llamadas por celular para que digan lo que piensa la gente, estamos empleando libertad de expresión. Entonces, la libertad de opinión es en el círculo más íntimo, más reducido, ¿no? Pero cuando tú quieres amplificar esa tu opinión y de pronto, en la medida en que guarde coherencia con la realidad, responda a las expectativas y la necesidad de la gente, de pronto esa tu opinión así amplificada, ejerciendo tu libertad de expresión, se convierte en una corriente de opinión pública. Porque la gente se ha identificado con lo que piensas, ¿no? Ha hecho suyas tus palabras. Se ha apropiado de tu pensamiento y lo ha hecho suyo. Entonces ya no es solamente tuyo, sino que se convierte de pronto en premisas, en ideales, en motivaciones que hacen que la gente se movilice, dinamice las fuerzas sociales en pos del ejercicio de sus derechos. Muy importante, doctor, lo que nos señala sobre la libertad de expresión. Rodrigo, me gustaría añadir lo siguiente, claro, disculpa. ¿Por qué los medios de comunicación, sobre todo la prensa, ¿no? Los comunicadores sociales, los periodistas, enarbolan el estandarte de la libertad de expresión? Porque precisamente ellos trabajan con la corriente de opinión pública, ¿no? Sea a través de las páginas de un periódico, sea a través de un canal de televisión, hoy modernamente a través de estos mecanismos audiovisuales de las redes, que es generar también libertad de expresión. Es decir, esto que estamos compartiendo de pronto con una charla amigable, no se va a quedar en cuatro paredes, ¿no? Y de pronto puede generar alguna repercusión
y es generar nuestra libertad de expresión. Claro, doctor, la libertad de expresión es un derecho fundamental dentro de un Estado democrático. En este entendido, doctor, para un poco ramificar el conocimiento que tengamos sobre los derechos fundamentales, existe un debate que ha pasado, sobre todo en temas políticos. No vamos a entrar en temas políticos, pero vamos a tomarlo un poco en vista general, sobre el derecho político, el derecho civil y el derecho fundamental. ¿Cuál es su diferencia de esos tres y cuál es su generalidad o cuáles son sus definiciones de cada uno? ¿Cuál es la diferenciación de cada uno, doctor? Bueno, mira, el derecho en general se divide en dos grandes campos, ¿no? Por una parte es o derecho público o derecho privado. El derecho público es aquel que establece los mecanismos de relacionamiento entre los ciudadanos y el poder político, y el Estado, la autoridad. En cambio, el derecho privado es aquel que establece el relacionamiento de intereses, de derechos entre particulares, ¿no? Por ejemplo, el derecho constitucional es parte del derecho público, porque establece un relacionamiento entre ciudadanos y Estado. Pero el derecho civil es parte del derecho privado, ¿no? Porque ahí lo que ves es obligaciones, derechos reales, contratos, es decir, el derecho sucesorio, todo lo que tiene que ver entre personas, ¿no? Por otra parte, el derecho también se divide entre derecho internacional y derecho interno, ¿no? El internacional es el que involucra la fe del Estado. Son los estados los que comprometen la fe de Estado, perdón la redundancia, ante la comunidad de naciones. Y el derecho interno es aquel que rige dentro de nuestras fronteras, ¿no? Ahora bien, hablando de derecho constitucional, el derecho constitucional viene a ser una bisagra entre el derecho y la política. A ver, un poquito para que se entienda de manera mucho más sencillita. Hagan de cuenta que el papá es el derecho y la mamá es la política, y el hijo es el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional es el lado más político del derecho, pero a la vez es el lado más jurídico de la política, ¿no? Miren esa bisagra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derecho político, estamos hablando propiamente del abordaje jurídico del fenómeno del poder. El abordaje jurídico del fenómeno del poder y todas las relaciones emergentes del poder, ¿no? Entonces, es algo muy natural. Si algo hace a la naturaleza humana, es, por ejemplo, el hecho de que tengamos internalizado en nosotros el homus economicus, es decir, nuestro ser económico, pero también nuestro homus politicus. Y eso es el ser político, la esencia, la naturaleza política del hombre, ¿no? Y esto lo entendieron muy tempranamente los filósofos griegos. Por eso es que nos hablan del animal político, ¿no? Entonces, ahora, claro, y esta ya es una disquisición filosófica, al hablar del animal político en el hombre, y por lo tanto como sujeto que puede y debe ejercer derecho político, en esa animalidad política, ¿qué incuba más? ¿La razón o los instintos? Para la toma del poder, para el manejo del poder, para el ejercicio del poder. Debiese ser la razón, debiese ser el raciocinio, ¿sí? Pero frecuentemente es más lo otro, los instintos, ¿no? Entonces nos desenvolvemos en el manejo del poder desde una perspectiva muy primaria, básica, casi reptando, ¿no? Por eso es que lo que hace más falta en este mundo son Quijotes. Sobran los Sancho Panzas, pero faltan Quijotes, ¿no? Faltan estadistas, es decir, hombres, cuando digo hombres, varones y mujeres, ¿no? Hombres que tengan
el instinto, el conocimiento y la sabiduría del poder. Lo que abunda son hombres, repito, varones o mujeres que llegan al poder por cualquier medio, pero sola y únicamente para un goce egoísta, un disfrute a veces del entorno palaciego, y se olvidan que a mayor autoridad y mayor poder, mayor responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad se traduce en generar el bienestar de la gente. Y eso se olvida, eso se olvida. Entonces, hace falta mucho trabajar en el tema del derecho político, ¿no? Y está llamada también nuestra carrera, ¿sí? El derecho es una ciencia eminentemente social. Es una ciencia eminentemente social porque su campo de estudio es la sociedad y su objeto de estudio es la justicia. Y por supuesto que la justicia debe ser económica y por supuesto que también la justicia debe ser política. Definitivamente, doctor. Algo que hemos tomado muy en cuenta todos ahora es que las personas siempre tienden a relacionarse con otras personas. Como usted lo decía, para lograr el poder. Va a haber algunas personas que quizás van a convencer a otras, intentar de implantar su ideología para que las demás personas acepten y así tengan muchos más adeptos a su idea, por así decirlo, para que tenga más personas que lo sigan. Porque seamos sinceros, cuando es solo una persona contra todo un bando, difícilmente esa persona va a poder ganar. Es muy complicado eso. Y a lo que iba, estos planteamientos de relación nos hablan de que cada uno de los estados tendemos a relacionarnos con los demás. Ya no estamos encerrados en un estado independiente que simplemente se dedica a producir sus propios alimentos. No, ya no estamos en eso. Estamos ya con una idea de querernos relacionar con todos los países, de buscar una unión. Y eso ya ha comenzado con lo que usted decía de los derechos humanos. En ese entendido, doctor, ¿podría hablarnos un poquito del derecho internacional en cuanto a derechos humanos se trata? Hay varios elementos que has tocado que me gustaría abordarlos. Voy a procurar ser muy breve. Partamos por lo que tú decías de inicio, este sentido gregario del hombre. Tratemos de ponerlo en contexto y en contexto actual. ¿Por qué nos ha violentado este escenario de pandemia que estamos viviendo en el mundo? Porque ha afectado dos elementos, dos cualidades que hacen a la naturaleza humana. Por una parte, el hombre nace libre. Varones y mujeres, ¿eh? Siempre varones y mujeres. El hombre nace libre y el hombre es un ser social. El hecho de tener que manejar los barbijos para comunicarnos, ahora estamos guardando una cierta distancia, pero el hecho de tener que estar con los barbijos en la calle o en cualquier acontecimiento social, de por sí está restringiendo tu libertad. El hecho de que tengamos que asumir cuarentenas forzosas, ¿no? Está restringiendo también tu libertad y ese sentido de relacionamiento social, ese sentido gregario del hombre, ¿no? Entonces, el hombre se siente violentado en un escenario como el que estamos viviendo. Con seguridad, cuando salgamos de este escenario, va a ser muy requeridas las aptitudes, las habilidades y la formación profesional de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos o psicopedagogas, ¿no? Es decir, gente que ayude a la gente a volverse a integrar a la sociedad. De alguna manera estamos yendo contra natura en este escenario pandémico. Ahora bien, en función de eso, ¿no? Tú me preguntabas cómo entender el derecho internacional. Bueno, en nuestra Constitución hay en la parte quinta, que tiene solo 2 artículos, ¿verdad? La jerarquía constitucional y la reforma constitucional. Hay una frase muy interesante que es el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Para eso hay que entender primero que
en nuestra Constitución se establece en el 410 que la jerarquía constitucional está dada como que la ley fundamental, la ley de leyes, ¿no? La Constitución política del Estado está en la cúspide del ordenamiento jurídico nacional, luego vienen los tratados internacionales, las leyes, los decretos y demás disposiciones. Bueno, sin embargo, también ese mismo artículo nos habla del bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es el bloque de constitucionalidad? La misma Constitución se encarga de decírnoslo. Es el conjunto de tratados, convenios internacionales que ha ratificado Bolivia en dos materias, en derechos humanos y en derecho comunitario. ¿Qué hay que entender por derecho comunitario? Es lo que antiguamente, en términos convencionales, se conocía como el derecho de la integración, o lo que tú referías. Hoy es ya muy difícil pensar que un país sea autosuficiente. Necesitamos, así como los seres humanos, relacionarnos. Los países necesitan relacionarse entre sí, sea para generar intercambio cultural, deportivo, económico, en fin, ¿no? Ese es el derecho comunitario. Los tratados que firma el Estado boliviano y que han sido ratificados por el órgano legislativo, es decir, la Asamblea Legislativa Plurinacional, adquieren el estatus de bloque de constitucionalidad. Bueno, dejemos por un momento el tema del derecho comunitario y permítanme referirme de manera concreta al derecho internacional de los derechos humanos que forman parte de este bloque de constitucionalidad. El artículo 13, el 14, el 256 de nuestra Constitución hacen referencia a que cuando se trata de derechos más favorables que los establecidos por nuestra Constitución, prevalecerán inclusive sobre la Constitución. Y entonces aquí corresponde preguntarnos, ¿y dónde están los derechos? ¿Dónde están los derechos en la Constitución? En la primera parte, en la parte dogmática, ¿sí? Derechos, deberes y garantías, ¿no? Entonces, se trata de hacer una relación entre el texto y las posibilidades de ejercicio de estos derechos que nos permite nuestro texto constitucional a la luz de los tratados internacionales. Y si estos últimos favorecen al ciudadano, entonces deben prevalecer. Esto obliga al Estado boliviano a ejercer el llamado control de convencionalidad. Y esto vale tanto para el ámbito jurisdiccional, es decir, cuando estamos en un juicio, para quienes ejercen la administración de justicia, como también para el ámbito administrativo. Todo operador de Estado, todo funcionario de Estado que ha de administrar justicia, sea por la vía jurisdiccional, repito, en materia civil, penal, familiar, etc., o en materia administrativa, en un proceso administrativo, tiene que necesariamente a la hora de pronunciarse, fijarse qué dicen los tratados internacionales de derechos humanos. A eso es lo que llamamos control de convencionalidad. Sí, doctor, importante lo que nos menciona sobre esto, porque vemos normalmente que las autoridades buscan modificar las leyes a costa de los derechos fundamentales. Dejando al lado la situación política en Bolivia, sino viendo otras realidades de otros países. Si bien no somos parte de esos países, pero la realidad de esos nos afecta. Y vemos muchas veces que la realidad de otros países nos afecta en torno al desarrollo social que tenemos con otros países, en relación a la migración, que es otro tema muy importante, pero que afecta también en relación al respeto de los derechos fundamentales de otros países, como puede ser Venezuela, Nicaragua u otros países que se vulneran los mismos. En relación a estos, que estamos viendo que se vulneran derechos internacionales, derechos fundamentales de las personas internacionalmente en otros países, ¿qué rol cumple la Convención Americana sobre Derechos Humanos para evitar estos abusos en otros países
de vulneración de derechos fundamentales. ¿Cuál es el rol que ejerce esta Convención de Derechos Humanos? Tu pregunta, Rodrigo, nos lleva a pensar en el sistema universal de protección de los derechos humanos. Y para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, ¿no? Para que cumpla un fin también pedagógico esta charla, lo que hay que señalar es que uno puede acudir cuando ha agotado todos los medios en su país para procurar justicia, puede acudir al sistema internacional, ¿sí? A esto se llama el principio de subsidiariedad, es decir, agotar todas las vías jurisdiccionales, administrativas, todos los recursos ordinarios y extraordinarios que te permite tu ordenamiento interno. Ahora bien, uno puede acudir al sistema internacional, que depende de la Organización de Naciones Unidas, o puede acudir al sistema interamericano, que depende de la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Si uno acude al sistema universal internacional al amparo de la ONU, ¿cuáles son los documentos fundamentales? La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los dos pactos internacionales, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? En cambio, cuando acude al sistema interamericano, los documentos importantes, además de estos tres que son la referencia internacional, son la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, llamada también Pacto de San José de Costa Rica, y la Convención Americana de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamada también el Protocolo Facultativo de San Salvador, ¿sí? Entonces, uno, sea que acuda a una vía o a la otra, indistintamente, pero con la salvedad de que al hacerlo, al escoger una vía, no puede ya retornar sobre la otra, ¿no? Se tiene que someter a esa jurisdicción. Esto nos está demostrando de que hoy ningún Estado puede eximir su responsabilidad de este sistema universal de protección de los derechos humanos, ¿no? De hecho, hoy en Bolivia tenemos 3 documentos con carácter vinculante que tienen en la mira al Estado boliviano frente al sistema interamericano. ¿Cuáles son estos 3 documentos que se han producido en el último año? En primer lugar, el informe de auditoría electoral integral elaborado por la Comisión de Expertos Electorales a la cabeza del ex canciller de Costa Rica que estaba presidiendo esa comisión por encargo de la Secretaría General del Pleno de la Asamblea General de la OEA, ¿sí? En el que se habla de fraude electoral en las elecciones del 2019. Un segundo documento es el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recoge la opinión consultiva, ¿sí?, y la opinión de la Comisión de Venecia, que asesora al Sistema Regional Europeo de Derechos Humanos, respecto a que la reelección presidencial no es un derecho humano. Eso ya ha sido traducido en un pronunciamiento oficial de la Corte Interamericana. Y un tercer documento es el informe general del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que ha hecho una valoración de la conflictividad política vivida en Bolivia entre septiembre y diciembre del 2019, ¿sí?, el GIEI, y que ese informe ha sido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esa comisión ha notificado al Estado boliviano con dicho informe, ¿no? Entonces, las 3 instancias del sistema interamericano, la instancia política, que es la Asamblea General de la OEA con su Secretaría General, y las 2 instancias técnicas, que son la jurisdiccional,
la de la Corte Interamericana, con sede en San José, y la instancia previa, que es de la Comisión Interamericana con sede en Washington, las tres se han pronunciado con documentos vinculantes al Estado boliviano. Por lo tanto, no puede el Estado boliviano omitir el cumplimiento de dichos documentos, ¿sí? No puede solamente remitirse al cumplimiento de lo que convenga a quienes circunstancialmente están en el ejercicio del poder, ¿sí? Y un elemento del último de los informes que debe llamarnos poderosamente la atención es el hecho de que ponen el acento, especialmente ponen la mira en la debilidad, en la fragilidad, en la falta de transparencia, en la falta de credibilidad, en la falta de probidad en el ejercicio de la administración de justicia. Es decir, si hay algún elemento que hace a la debilidad institucional del Estado boliviano, es la administración de justicia. Sin administración de justicia transparente, pronta, ¿no? Estamos poniendo en riesgo el sistema de valores del conjunto de la sociedad. Porque, claro, podemos fácilmente ceder a la tentación de la convivencia del sinsentido. Como no hay una administración de justicia confiable, entonces fácilmente podemos ceder a la tentación de hacer realidad el sueño de Thomas Hobbes, ¿no? Es decir, un ambiente caótico donde prime la violencia, la fuerza, antes que la razón, ¿no? Antes que la justicia. Definitivamente, doctor, es bastante penoso, la verdad, que tantas veces se estén vulnerando los derechos, que incluso llegando a instancias internacionales para que uno pueda hacerse valer bien o no, cuando uno también a veces piensa que tiene la razón. Es bastante complicado, más aún si alguien tiene un poder grande. Sin embargo, podemos afirmar o quizá negar de que ha habido un progreso en cuanto a la vulneración de derechos aquí en nuestro país, o nos hemos quedado estancados. Yo quisiera contestarte de manera optimista y decirte que sí, hemos avanzado en muchos aspectos, pero lamentablemente hay que ser objetivos y se impone el peso de la realidad. Lamentablemente en aquellos países, y el nuestro no es una excepción, en aquellos países donde hay un deterioro de la institucionalidad democrática, la sociedad está expuesta en sus derechos a que sean estos violentados. El hecho de que no haya una administración de justicia creíble, el hecho de que hayan procesos electorales en entredicho, el hecho de que la libertad de expresión esté corriendo riesgo. ¿Cuántos periodistas se han visto afectados en sus fuentes laborales por el hecho de cuestionar al poder, ¿no? Más allá de quién esté en el poder? El hecho de que el lenguaje político, lejos de ser el de los argumentos y el de las razones, sea el de los grupos de choque en la calle, es decir, el lenguaje de la fuerza, ¿sí? El hecho de que tengamos un país en el que no hay equiparación de oportunidades. Lamentablemente, esta miopía política de quienes circunstancialmente ejercen el poder hace que solamente vean como bolsones electorales el eje central del país y descuidan los departamentos que se encuentran en el norte y los que estamos en el sur, o las regiones fronterizas, ¿no? Todo esto, y además los flujos migratorios de nuestros compatriotas buscando mejores condiciones de vida en otros horizontes, nos están develando a gritos que tenemos una estructura social en inminente riesgo de vulneración de sus derechos. Estas pulsaciones autoritarias en la sociedad
que se ven a veces en la familia, a veces se ven en la escuela con el bullying, a veces se ven en la dinámica sindical o vecinal, donde muchas asambleas o congresos o eventos electorales acaban haciendo volar sillas. Entonces, lamentablemente nos están demostrando que todavía en el chip de la sociedad boliviana está internalizado el elemento de la fuerza, de la violencia, ¿no? Y para abundar en detalles, ahí está el tema, por ejemplo, el aumento en la tasa de feminicidios, ¿no? O el maltrato y la violencia a la niñez y adolescencia, o esto que estamos viendo cada día y que ya lo hemos casi naturalizado en la sociedad, que son los avisos en las terminales de buses, en las terminales aéreas, en las calles, de la desaparición forzosa de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, especialmente mujeres que son presas de la trata y tráfico. Entonces, es una sociedad vulnerable en muchos sentidos, ni qué decir en el tema económico. Ningún joven que acabe sus estudios, su profesionalización, no quiero alarmarles, pero es parte de la realidad, tiene la certeza de encontrar un espacio laboral donde se vaya a reconocer su esfuerzo académico, ¿no? Sus estudios. En definitiva, estamos en una sociedad en la que inclusive el mérito, ¿sí? El esfuerzo, la honestidad, ¿sí? No son bien vistas muchas veces. Muchas veces el que tiene más posibilidades es aquel que hace gala de su vivacidad o su viveza criolla, aquel que busca el atajo, no siempre el mérito, aquel que busca la mala o con la recomendación o con el aval o el favor político o económico antes que con el mérito académico o profesional. Entonces, estamos en una sociedad que ha precarizado sus relaciones de comprensión y de entendimiento de esta estructura axiológica de valores que hacen el comportamiento en sociedad. Muy importante, doctor, lo que nos señala, debido a que en una sociedad debe primar el conocimiento, porque había un pensamiento, lo que se señalaba de filósofos, en el entendido de decía, el conocimiento es la principal arma de un Estado para afrontar los problemas internos. No siempre así la fuerza. Pero lamentablemente en este periodo de 20 años, inclusive más allá, antes de los 2000, la población ha tenido que buscar un mecanismo de que se escuche ante el gobierno. No siempre en un gobierno de oposición, de oficialismo, socialistas, comunistas, la sociedad tiene que marchar, tiene que salir a las calles para que se haga escuchar y hacer velar sus derechos. Hace poco también se escuchaba problemas dentro del país con temas de ADECOCA, diferentes problemas sociales ahora con socialización de leyes, que ya son temas políticos, pero ¿qué se ve dentro de nuestro ámbito? ¿Qué se ve reflejado entre el derecho ese? Se ve que existe vulneración de derechos fundamentales en ese ámbito, en el que lamentablemente la población se debe inmiscuir en tener que utilizar la fuerza para ser escuchados. ¿Cuándo se raya en el uso excesivo de la fuerza del Estado y cuál es el rol que tiene la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia para preservar derechos fundamentales en estos problemas sociales que tiene actualmente Bolivia? Bueno, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y esto se confiere, se delega tanto a las Fuerzas Armadas con respecto a la defensa del Estado, ¿no? A la defensa exterior del Estado, y en el orden interno a la Policía Boliviana. Las Fuerzas Armadas, que dependen administrativamente del Ministerio de Defensa, y la Policía Boliviana del Ministerio de Gobierno. Ahora bien, ambas instituciones están llamadas por la Constitución y sus respectivas leyes, ¿no?, orgánicas, a actuar con un alto sentido de institucionalidad,
y de profesionalismo. Pero lamentablemente, cuando el poder político corrompe los altos mandos, cuando la carrera militar o policial está subordinada al sometimiento a las autoridades políticas de turno, entonces el accionar de estas instituciones queda en entredicho. Y de pronto ya no están cumpliendo un rol institucional, sino acaban en el penoso rol de fuerzas pretorianas al servicio de la corte palaciega de turno en el poder. Y esto es penoso por esos militares u oficiales de policía que seguramente culminan sus estudios, sea en el colegio militar o en la academia de policías, en la expectativa de hacer una carrera profesional en base a méritos, ¿no? Pero cuando ya se acercan los últimos escalones, ¿no? Es decir, los generalatos, priman otro tipo de consideraciones que echan por tierra este trayecto, este camino de méritos y de virtudes, y más bien queda sustituido por los favores y el congraciarse con quienes están coyunturalmente en el ejercicio del poder. Entonces, muchas veces hemos visto que se pone a estas instituciones al servicio del poder político de turno, ¿no? Y al margen de su deber constitucional y de su rol institucional que deben cumplir en apego precisamente a ese mandato constitucional y legal. Entonces, es penoso. Y así como esas instituciones, muchas otras, ¿no? Muchas otras. Ese es el peligro cuando se concentra el poder. Por eso es que tenemos que precautelar por un sistema de división del poder, donde exista un perfecto equilibrio de pesos y contrapesos, ¿no? En el cual nadie pueda hacer su voluntad discrecionalmente en el ejercicio del poder, a costa de que todos están subordinados para cuidar una pírrica cuota de subsistencia en un puesto público, ¿no? Entonces, hace mucha falta recuperar la probidad en el ejercicio de la función pública, el institucionalizar los cargos jerárquicos, el transparentar el accionar de las instituciones públicas y el hacer que la institucionalidad pública en su conjunto esté al servicio de la sociedad y no del poder. Esa es la clave a la cual deberíamos concentrarnos todos. Definitivamente, doctor. Es penoso, la verdad, saber que nuestras autoridades son incluso los que quizás son los primeros accionantes en vulnerar los derechos de las personas que se supone que están cuidando. Y como usted ya lo dijo en algún momento, quizás sea bueno intentar ser optimista, pero hay que ser objetivos. Estas vulneraciones por parte de personalidades de mayor rango, se podría decir, en nuestro país, por parte de personas ajenas a nuestros propios derechos, van a seguir existiendo. Pero las personas también tienen que estar preparadas, saber cómo van a afrontar esas vulneraciones. Y es bueno que la sociedad sepa cuáles son esos mecanismos que la gente puede poner en acción en caso de que se vulneren sus derechos. ¿Cuáles son esos, doctor? En alguna ocasión un amigo me compartía esta frase que inicialmente me dejó pensativo y que luego acabé dándole toda la razón. Y él me dijo en una ocasión en la ciudad de La Paz, Eduardo, me dijo, yo estoy convencido de que el poder no cambia a las personas. El poder no cambia a las personas. El poder las muestra tal como son. ¿Sí? El poder desnuda sus bajas pasiones, sus mezquindades, sus inquinas, ¿no? Que salen a flote prevalidos de una mísera cuota de poder.
una circunstancial cuota de poder, ¿no? Y entonces creo que tiene nomás razón ese amigo, porque claro, toda persona en un sistema democrático tiene perfectamente el derecho, cumpliendo todos los requisitos, de acceder a un puesto de poder, ¿no? Al ejercicio de algún espacio de administración de poder. Y entonces es ahí donde la gente tiene que abrir los ojos. Y así como la prenda de garantía para una administración pública es el respeto a la ley, la prenda de garantía desde la sociedad civil para tener una sociedad empoderada es la educación. Una sociedad mejor formada, con mejores niveles de exigencia en la educación, está en mejores condiciones de exigir que se respeten los derechos, de no dejarse pisotear en sus derechos, ¿no? Y actuar con racionalidad, no instintivamente. Por eso es que de pronto también a quienes pretenden acarameladamente endulzar sus bolsillos y su vida en el ejercicio indefinido del poder, a quienes se engolosinan con el poder, no les ha de servir, sin duda. Va a ser lo último que tengan en sus prioridades el fomentar un sistema educativo fortalecido y exigente. En la medida que el sistema educativo es más ligero, más fácil, ¿no? Entonces estamos formando una ciudadanía endeble, que ha de tener menores posibilidades de sobrevivencia cívica, ¿no? En cambio, si exigimos a temprana edad que sea el mérito, que sea el estudio, que tenga una cierta dosis de sacrificio en el buen sentido, el estudio y la formación y la capacitación, el bachillerato, la profesionalización, entonces la gente no ha de permitir que su esfuerzo sea pisoteado por quien está coyunturalmente en el poder. Y eso tenemos que generar que sea una corriente de opinión pública, que la gente se persuada de esto, ¿no? Lo peor que podría suceder es que cedamos a la tentación, a la terrible tentación de que todo sea fácil, de que todo sea rápido, de que todo sea sencillo, ¿no? Porque nos estamos haciendo daño, no solo en el plano individual, sino como sociedad. Una sociedad en la que impere la ignorancia, ¿sí? Una sociedad en la que la estructura de valores de la meritocracia y del esfuerzo ha dejado de lado por otro tipo de consideraciones, es una sociedad que está cavando su fosa. Y entonces, con seguridad, las próximas generaciones nos lo van a demandar, nos lo van a reclamar, porque en la medida que nuestro sistema educativo es más débil, ¿sí? En la medida en que los estudiantes no exigen al docente o el docente no exige a los estudiantes, en esa misma medida nuestra capacidad competitiva como país frente al resto de los países se va aminorando. Y eso vamos a lamentarlo a la larga. Lejos de tener mejores condiciones de vida como país, se va a precarizar aún más el modo de vida de nuestra sociedad, ¿no? Ojalá haya un momento en el que alguien baje y suba la palanca, haga un switch, ¿no? En el que haya un momento de shock, en el que recuperemos de verdad la necesidad de pensar y repensar el país en el mejor ánimo. Claro, doctor, como señalamos también, la educación es algo fundamental en la sociedad, como usted señala, como un derecho fundamental de la persona, como la salud, una vivienda digna, el vivir bien, como señala, ¿no? Tanto, la educación es algo fundamental, pero muchas veces como sociedad
El Estado es un mecanismo grande de control de la sociedad misma. Tiene que haber un mecanismo que controle a la sociedad, un antepoder de este. ¿Existe un antepoder internacional que pueda frenar este tipo de vulneraciones a la sociedad de un Estado? ¿Existe internacionalmente un ente que pueda frenar estos abusos? Habíamos comenzado esta charla hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿recuerdan? Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, lo que sobrevino al mundo fue la denominada Guerra Fría. Se formaron dos bloques de poder, por una parte el mundo capitalista, con potencias como los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y por el otro lado, ¿no?, hacía, digamos, el equilibrio el mundo del socialismo real con la Unión Soviética, la China, que estaba empezando como un país que había llevado adelante su revolución, ¿no?, en América Latina, Cuba, etc. Y en medio de esa situación tensa y polarizante, hubo grandes estadistas que se propusieron la tarea de construir el movimiento de países no alineados, ni con el capitalismo, ni con la égida del socialismo real, ¿no? Es decir, dejar de ser satélites, títeres de estos dos bloques de poder. Cuando parecía que el mundo había avanzado al mundo multipolar, de pronto ahí teníamos a Estados Unidos, la emergencia de la China, Rusia, el BRICS, es decir, que en su momento conformaron Brasil, Rusia, la India y China, ¿no? Dos de ellos despegaron y los otros dos se quedaron, pero resulta que ahora parecería que hemos vuelto a un nuevo mundo bipolar, ¿no? Por una parte, los Estados Unidos, con algunos países europeos que se resisten a ceder ese poder, y por el otro lado la emergencia de una China pujante con el apoyo de Rusia, ¿no? Y parecería ser que el resto de los países se van alineando a los unos o a los otros. Y esto está poniendo en riesgo la vigencia de los derechos humanos en el mundo. Porque ya no cuentan los derechos humanos. Lo que aquí cuenta es si es el país al que se denuncia tu amigo o tu enemigo. Entonces, es penoso. Ojalá, pero en mis palabras ustedes estarán notando que va más el deseo que una constatación de la realidad. Ojalá hubiese una generación de líderes políticos en el mundo que como aquellos que en la década de los 60 hicieron el movimiento de países no alineados, ¿sí? Ojalá en estos tiempos también comprendiesen la necesidad de aquello, ¿sí? Y si me permiten, poniéndolo esto en términos geopolíticos, en Bolivia debiésemos estar apostando a ello, porque estamos sobre uno de los yacimientos y de las reservas de litio más importantes del mundo, la más importante, junto con Perú, junto con Chile, Argentina, Chile, y se habla de que en el Perú también habrían yacimientos de reservas de litio. Entonces, va a llegar un momento en que las potencias van a querer dirimir también sus diferencias y sus intereses, disputándose este pedazo del globo terráqueo. Y no podemos hacerles el juego, no podemos hacerle el juego a la muerte, ¿sí?, al interés económico de las potencias. Tenemos que hacer nuestra apuesta por la vida y por el bienestar de nuestros pueblos. Ojalá llegue un momento en el que hayan liderazgos con estatura de estadistas, ¿no?, en nuestros países, de esta región al menos, que nos permitan abrigar la esperanza de que es posible otra salida. Definitivamente, y es rol de nosotros los estudiantes salir con estas ideas de superación del porvenir de nuestro Estado, con el fin de que todos, cada uno de los bolivianos
vivamos en una Bolivia más digna, sin que se pueda vulnerar sus derechos, y en el caso que eso pueda pasar, saber cómo defenderse. Bueno, doctor, por temas de tiempo, lastimosamente tenemos que terminar la entrevista. Ha sido verdaderamente gratificante tenerlo, doctor. La ciudadanía, los estudiantes, seguramente van a estar totalmente agradecidos por todo lo que usted nos ha enseñado este día. Queremos agradecerle, doctor, por la asistencia a nuestro programa. Esperamos que todos nuestros oyentes o visores hayan tenido que tener un ambiente de ilustración con un gran mentor, doctor Eduardo Maldonado, que para mí es un gran doctor y un gran conocedor del derecho. Y quisiéramos que todos nos acompañen y que vean los demás programas que también hemos tenido con diferentes personalidades en ámbito académico, en la universidad, tanto internamente como externamente, en nuestros anteriores programas. Este es el último programa que nos acompaña. Ha sido bastante interesante esta travesía que hemos tenido como estudiantes de cuarto año, ya a punto de salir de la universidad. Y qué mejor manera de hacerlo que ilustrando a nuestra ciudadanía. Doctor, por favor, despídase de un mensaje para toda la... Bueno, muchas gracias. Llamar a la ciudadanía, a ejercer ciudadanía, ¿sí? Y un mensaje especial para los estudiantes. ¿Cuál es la principal herramienta del abogado o de la abogada? La palabra, ¿sí? Hagan de cuenta, ustedes se están formando para luchar contra la injusticia. Y hagan de cuenta, lo digo en lenguaje figurado, su espada es la palabra escrita y la palabra dicha, ¿sí? Tienen que ser diestros en el manejo de la palabra, ortografía, elocuencia, convicción al decir las cosas, poder de convencimiento, ¿no? Normas de la puntuación, en fin, es decir, conviértanse en diestros espadachines de la palabra. Su armadura van a ser sus valores y su espada tiene que ser el buen empleo de la palabra. Por eso que lean, si es algún consejo que vale la pena compartir en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les deseo suerte y que pronto les pueda decir colegas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.